Bueno, entonces para concluir con la teoría de la relatividad especial, se dice que el tiempo se dilata, la, la longitud se acorta y la masa se expande. No hablé de la masa porque es el mismo principio, solo que esta vez al estar en masa en inercia se obtiene una mayor masa. También es un pequeño principio para hacer la ecuación de E igual a mc al cuadrado. Entonces, como conclusión, vamos. Ya. Entonces, en conclusión, el tiempo se dilata. Entonces, delta t es igual a 1 sobre factor gamma por el tiempo del otro observador. La longitud, lo mismo. La longitud, delta longitud es igual a L sobre 1 menos V cuadrada menos sobre C cuadrada. Y para la masa es igual a la masa en reposo sobre factor gamma. Reposo. ¿Por qué entonces? ¿Por qué se formuló la teoría general de la relatividad? Porque Einstein observó que estos tres principios, estos solo servían para, para velocidades constantes, pero nuestro universo no funciona de esa forma. Nuestro universo está en constante aceleración. Entonces, de ahí viene la teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad especifica también los dos primeros puntos antes mencionados, a excepción de que se quita el tercero, que es que el universo es isotrópico y homogéneo, para ser sustituido con el principio de equivalencia. ¿Qué es el principio de equivalencia? Simple y sencillo. Einstein observó que cuando estás en el espacio, tienes un estado de ingravidez, que tu sumatoria de fuerzas siempre va a dar cero, a menos de que sufras alguna colisión o un choque. Entonces Einstein observó esto y dijo, hay que hacer referencia porque no hay, no hay, Ya. entonces partió del principio de equivalencia. ¿Pero por qué surgió? Surgió porque Newton había dicho que la fuerza de gravedad es igual a la masa de dos objetos sobre el radio al cuadrado, sobre la distancia al cuadrado. Eso significaba que hay una fuerza de atracción entre dos cuerpos, pero Einstein lo dudaba mucho porque no se podía demostrar a ciencia cierta tampoco. Newton hizo experimentos muy vagos sobre la gravedad, pero Einstein, para intentar generalizar más su teoría de la relatividad, hizo hincapié que primero, la gravedad no es una fuerza. Segundo, que el universo, el espacio-tiempo se deforma, que es lo mismo que el universo se está deformando. Entonces, si el universo se está deformando, ¿por qué o a qué causa se debe? Llegó a la conclusión, o hizo un experimento muy breve y mental, para explicar primero el principio de equivalencia. Él dijo, si yo me caigo de mi silla hacia atrás, voy a sufrir un estado de ingravidez. ¿A qué se refería con ingravidez? Es lo mismo que cuando un obrero se cae de su edificio que está en construcción. Dijo, él no va a sentir la gravedad. ¿Por qué? Porque va a estar libre de fuerzas, según Einstein. Entonces dijo, si eso es verdad, se comprueba muy fácil. Pongo una bolsa con agua, le hago un agujero a la bolsa y la dejo caer. Si la gravedad no es una fuerza, el agua, el orificio por el que salía el agua, ya no va a salir agua. Y si se comprobó así, dejaron caer en la misma bolsa y
y al momento de estar cayendo observaron que no había una fuga. Y también por eso llegó también ahorita la conclusión, ahorita llegamos a la conclusión de cuando nos pesamos en un elevador, va a cambiar nuestra masa. Vamos a pesar algo diferente, porque vamos a estar en un estado de ingravidez, vamos a estar cayendo. Entonces, ¿cómo demostró Einstein? Antes ya mencioné cómo demostró vagamente que el universo y el espacio-tiempo se deformaban. Ahorita haré hincapié más en la forma de su medición. Einstein dijo, si tenemos un eclipse solar, podremos ver si el espacio-tiempo se deforma. ¿Por qué? Porque al momento de que pase la luz cerca de un cuerpo enorme, va a sufrir una curvatura. Entonces dijo, simple, vamos a tomar foto en un eclipse solar y cuando observemos la distancia que hay entre las estrellas y el mismo eclipse, podremos observar un espacio natural. Entonces se hizo el experimento en 1948, acabando la guerra, y sí, se comprobó que el espacio efectivamente se deforma. Y dijo Einstein, el espacio-tiempo se deforma por la cantidad de energía que tiene un cuerpo. Es decir, a mayor masa y energía, mayor va a haber una circunferencia de deformación en la estructura del espacio-tiempo. Pero entonces, si ya dijimos que esto era ineficiente para aceleraciones, ¿cómo llegamos a las aceleraciones? Pues llegamos de la siguiente manera. Esta vez vamos a trabajar en un espacio bidimensional o lo que es mismo 2x solamente. Ponle pausa. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos nuestras coordenadas. Tenemos un observador que está en movimiento con respecto a otro que no está en movimiento. Entonces tenemos esto. Dos sistemas. Dijimos que primero hay uno que se está moviendo y otro que no se está moviendo. Podemos tomar imparcialmente cuál sea el que se está moviendo. En el primer caso lo vamos a hacer con este. Vamos a decir que hay una velocidad v. Entonces decimos que de aquí a acá hay una distancia que se va a hacer en x. Esta distancia va a estar también va a haber otra distancia, pero esta va a estar dada en el sistema que nos está moviendo. Entonces decimos, si tenemos dos distancias, queremos medir dos distancias, con un observador que se está moviendo y otro que está en reposo, tenemos que hay una diferencia entre estos dos observadores, que está dada por la velocidad y el tiempo. Entonces, transformando esto, tenemos que la distancia es igual a la distancia invariante de las dos por el factor gamma, que es lo mismo que x es igual a vt, la velocidad por el tiempo, más la distancia por factor gamma, que es esto. Entonces, ¿cómo tengo que hallar el factor gamma, la invariante de aquí? Fácil, ponemos esto. Es igual, la distancia invariante es igual a la distancia medida por el otro observador menos la velocidad por el tiempo entre factor gamma. Y así medimos primeramente una distancia. Pero entonces, ¿qué pasaría si tenemos el caso contrario? Que tengamos el mismo sistema de ejes, los mismos sistemas de referencia, pero en vez de
de que se esté moviendo este, se está moviendo este, y se está moviendo a una distancia negativa, a una velocidad v. Igual, queremos calcular una longitud, tenemos que x es la invariante, va a ser esta la invariante porque esta vez este es el observador en reposo y este va a ser la distancia y obviamente otra vez, como en este caso, va a haber una diferencia de velocidad-tiempo, vt. Y para esta vez entonces tenemos que x sub 0, la distancia invariante, es igual a la menos la velocidad negativa por el tiempo invariante más x, que es la distancia que está formada aquí, por factor gamma. Entonces, de esto sacamos que la velocidad negativa por el tiempo invariante más x gamma es igual a x menos vt sobre factor gamma. ¿Qué significa esto? Que hicimos una equivalencia entre este y este. Que si se supone que estamos hablando de que no hay una invariancia en los sistemas inerciales, estos dos van a ser iguales. Entonces, por eso se hace esta referencia. Entonces, desarrollamos. Decimos que la velocidad negativa de este sistema por el tiempo invariante más la constante en x, la longitud, por factor gamma, que es 1 menos v cuadrada c cuadrada, es igual a x menos vt sobre factor gamma, que es igual a 1 menos v cuadrada c cuadrada. Entonces, respondiendo a la siguiente cuestión, vamos a intentar seguir desarrollando más este problema. Entonces, aplicamos matemáticas y decimos que x menos vt, que es este, pasamos este multiplicando para acá, es igual a 1 al factor gamma, 1 menos v cuadrada c cuadrada por v, tiempo absoluto, más la constante en x, por el factor gamma. Seguimos desarrollando aún más. Entonces, pero entonces aquí tenemos que hacer una suposición. Entonces, de aquí partimos para calcular el tiempo invariante. Ahorita ya como sabemos las cantidades de longitud, tendremos que pasar a una cantidad de tiempo. Entonces tenemos que el tiempo invariante es igual a vt, la velocidad por el tiempo, más x, v cuadrada por v cuadrada sobre c cuadrada, todo esto sobre menos v por factor de Lorentz, 1 menos v cuadrada c cuadrada. Entonces así tenemos el tiempo invariante. Entonces decimos que el tiempo invariante es igual a el tiempo menos v por menos x por v sobre c cuadrada, todo esto sobre factor de Lorentz, v cuadrada, c cuadrada. ¿Por qué este se quitó
se le quitó el cuadrado porque ahí está, con esta, se quita el exponente, se va. Entonces ya tenemos la componente del tiempo. Entonces, para finalizar, decimos que el tiempo, la distancia, es igual a dx menos v dt, la diferencial de x, menos la velocidad por la diferencial del tiempo, sobre factor de Lorentz. Entonces, aplicando la derivada del tiempo, de la distancia sobre el tiempo, tenemos que dx sobre dt es igual a, obviamente estamos hablando todavía de este caso, dx menos v dt por factor de Lorentz. 1 menos v cuadrada c cuadrada. Todo esto sobre factor de Lorentz, 1 menos v sobre c cuadrada, la diferencial del tiempo menos la diferencial de x por v sobre c cuadrada. Matemáticamente hablando, con este se anulan. Entonces, simplemente para terminar el desarrollo, tenemos que la diferencial de x sobre la diferencial del tiempo va a ser igual, desarrollando todo esto, va a ser igual a dx sobre diferencial de tiempo menos v. Recuerden, con este se fue, este se convierte en la derivada de x y seguimos teniendo menos el tiempo negativo. Sobre, otra vez la diferencial de x sobre la diferencial del tiempo, pero esta vez por v c cuadrada. Entonces de ahí, Yeah. entonces la derivada de x con respecto al tiempo queda que es igual a la velocidad invariante, es igual a la velocidad inicial menos la velocidad final sobre 1 menos la velocidad inicial por v sobre c cuadrada. Eso es lo que nos dice esa es la transformación de ejes en la relatividad general. Ya la habíamos hecho para la relatividad especial, esta vez por la relatividad general. Entonces, ya para acabar, hacemos las conclusiones finales, hacemos la aplicación y las conclusiones finales. Decimos que la aplicación era el reloj atómico. ¿Cómo se aplica a la relatividad? Recordemos que un reloj atómico es un reloj de CC33, que cada oscilación va a valer 3 por 7 Hz por megahertz. Entonces decimos, una paradoja. Se puede interpretar como la paradoja de los gemelos del experimento que se hace aquí. La paradoja de los gemelos explica que dos niños nacidos al mismo tiempo, pero que uno se va al espacio y otro se queda aquí, decimos que uno sufre una contracción de longitud y de tiempo también. El que se va al espacio va a ser más viejo o más joven que el que se quedó aquí, porque sufrió una contracción. La paradoja se resuelve de la siguiente manera. Se dice que el que sufrió las contracciones va a ser el que va a ser más joven. Entonces, por eso es una paradoja, porque no sabemos si quién en realidad fue el que está más joven, porque sufrieron contracciones de tiempo y longitud. Para explicar el reloj atómico necesitamos retomar
esta paradoja. Pero en vez de eso, se ponen dos relojes de cesio en dos puntos diferentes. Primero se pone uno en Rusia y otro en América. Y se hace que el reloj de Estados Unidos vaya a Rusia. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Según lo que predijo Albert Einstein de la contracción del tiempo, va a haber un desfase. Pero entonces habrá un desfase en en los relojes más exactos del mundo. Sí. Esto se implica que el espacio-tiempo sí se deforma por causas diferentes y que la contracción de tiempo y longitud hacen que, aún siendo relojes atómicos, vayan a sufrir desfases. ¿Cuánto va a ser el desfase? Según las predicciones y las horas de vuelo, va a depender. El experimento de Vinson-Hammer fue el que comprobó que hay un desfase de 4000 segundos. Es es bastante tiempo. Entonces se dice que hay un desfase en las moléculas también en los intervalos del reloj de cesio. Entonces por eso se hace la aplicación en el reloj de cesio. Y bueno, para conclusión final tenemos que el espacio y tiempo se deforman por la energía, el tiempo sufre dilataciones, la longitud sufre contracciones, la masa sufre expansiones y si queremos transformar dos sistemas inerciales necesitamos aplicar todo esto. Ok, eso fue todo. Muchas gracias.